¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. ¿Y ya vieron quién me acompaña? El profesor Alberto Trejo. Bienvenido. María, ¿cómo estás? Muy bien, yo ya muy emocionada por comenzar, pero antes hay que ir con ajo listo para lavar nuestras manos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Pues fíjate, María, hoy vamos a ver una civilización antigua, la de Egipto. Sin embargo, antes de comenzar con este tema, quería preguntarte si recuerdas lo que estuvimos viendo la clase pasada. Sí, vimos la primera civilización agrícola que existió, que fue Mesopotamia. Y también vimos que se asentó entre el cauce de dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Y también vimos que fue una civilización que duró 3.500 años y que creían en muchísimos dioses. Y también vimos algunos de sus descubrimientos, como nuestros días, el conteo de las horas, los minutos, los segundos, los días que ya había mencionado, meses, la semana. Vaya que sí pusiste atención, María. Sí, es que me pareció fascinante descubrir cómo una civilización tan antigua puede seguir teniendo tanta importancia hasta el día de hoy. Sí, y aún hay más. ¿Así? ¿Vamos a seguir hablando de Mesopotamia? No precisamente. En la clase de hoy, como mencionaba, nos dedicaremos a descubrir algunas de las características de otra de las civilizaciones agrícolas más importantes de la antigüedad, Egipto. Una civilización que seguramente tú identificas de inmediato al ver las siguientes imágenes. A ver. ¿La ubicas? Sí, son unas pirámides. Exacto. Las pirámides de Giza. Sí. ¿Esa la ubicas? Sí, son unos jeroglíficos. Exacto. La escritura jeroglífica de los egipcios. ¿Y qué tal esa? Ah, sobre todo la que está a la derecha es muy popular. Sí, son imágenes de faraones y el que tú mencionas es el famosísimo Tutankamón. Sí. Muy bien. Bueno, pues hoy voy a explicarte sobre esta otra civilización posterior a Mesopotamia. ¿Dónde crees que se formó, María? También cerca de un río, yo lo sé. Exactamente. La civilización egipcia tuvo su lugar de desarrollo en las riberas de uno de los ríos más largos del mundo, el río Nilo, con una longitud de más de 6.500 kilómetros y crecidas en verano. El Nilo dio origen a una tierra fertilísima en la que fue posible la agricultura. Esta tierra fértil fue llamada por los egipcios Kemet, que, déjame te lo escribo, ¿Sí? para que no haya problemas. Ustedes también anoten en su libreta. Kemet. Esta palabra significa en egipcio tierra negra. Y le decían así por el color oscuro que tomaba la tierra después de la crecida anual del Nilo. Claro, ya hemos visto que el agua es fundamental para que se desarrolle la agricultura y esa fue la razón principal por la cual los nómadas se volvieron sedentarios. Has estado muy atenta, María. Siguiendo con los egipcios, ellos aprendieron muy pronto a aprovechar las crecidas del Nilo inventando un sistema de represas
para contener el agua y redistribuirla una vez que se retirara. ¿Y usaban esa agua para regar? Así es. ¿Y qué era lo que cultivaban? En las riberas del río Nilo, los egipcios cultivaban principalmente cereales, como el trigo, la avena y la cebada, además de dos plantas muy importantes para la historia del antiguo Egipto. El lino, que era una planta con la que hacían la mayoría de sus vestidos y tejidos, y del papiro, que fue muy importante porque era la planta de donde sacaban el material para su escritura jeroglífica. De hecho, pueden ver en la imagen el papel. El del papiro. Ajá. Pues sí eran bastantes cosas las que cultivaban. De hecho, la agricultura de Egipto era tan abundante que viajeros de otras culturas destacaron las excelencias de sus campos, su fertilidad y la facilidad de trabajo y rentabilidad con que se producían las cosechas. Incluso la propia civilización egipcia estuvo muy marcada por la importancia de su agricultura. Prueba de ello son los cultos y las divinidades relacionadas con la fecundidad de la vegetación y la fertilidad de la tierra. Fueron muchos y estas están entre los grandes dioses del panteón egipcio. Entonces, ¿los egipcios solo fueron buenos agricultores? No solo eso. Por ejemplo, los egipcios también desarrollaron la ganadería, sobre todo de ganado vacuno, ovino y caprino. ¿Y eso cómo lo saben? Eso se sabe porque existen muchas pinturas en papiros, en cerámica y en las paredes de las tumbas egipcias, donde podemos ver escenas de pastores cuidando al ganado. ¿Y de esos animales había alguno que les importara en particular? Sin duda, para los egipcios, los toros y las vacas ocupaban un importante lugar porque ellos los relacionaban con la realeza, pero no eran los únicos animales importantes. De hecho, se sabe que respetaban y veneraban mucho a los gatos, los cocodrilos y las aves de caza como las águilas y los halcones, entre otros, a los cuales incluso momificaban igual que a las personas. ¿Momificaban animales? Pero profesor, ¿y además de la agricultura y la ganadería, había más actividades económicas? Sí, habían bastante más. Por ejemplo, otras actividades económicas desarrolladas por los egipcios fueron la elaboración de cerámica, la metalurgia, el trabajo con metal, el trabajo con la madera y la navegación por el río Nilo, lo que les permitió intercambiar mercancías con otros pueblos y culturas. Todas esas cosas, ¿y cómo le hacían para organizarse? Pues bueno, teniendo como base económica su abundante excedente agrícola, la sociedad egipcia se caracterizó por ser una de las más complejas y estratificadas de la antigüedad, cosa que se mantuvo sin muchos cambios durante casi los 3000 años en que existió esa civilización. La unidad básica de la sociedad egipcia era la familia nuclear, es decir, el marido, la mujer, a los que se añadían los hijos que pudieran tener. Sobre esta base familiar había una fuerte estructura estatal, cuya cabeza era nada más y nada menos que el faraón, eje central de la vida tanto política como religiosa de los egipcios. ¿Y cómo funciona esa figura del faraón? ¿Es como si fuera el presidente? No exactamente. Verás, el Estado egipcio, sobre todo a partir del año 3000 a.C., estuvo fuertemente centralizado y unificado bajo la autoridad del faraón, que para los egipcios era como un gobernante de naturaleza divina. Su función, para los egipcios, se remontaba a los dioses que, según la tradición, aparecieron en los tiempos míticos sobre el trono de Egipto. Así entendido, el faraón era un representante de los dioses y de hecho, ellos lo consideraban un ser divino. Por lo general, el sucesor de un faraón era un miembro de su familia y solían estar en el poder hasta su muerte. Por eso, me temo que no se parece a un presidente como los que existen actualmente. Porque los presidentes actualmente son elegidos mediante elecciones y para un tiempo determinado, cosa que con los faraones no pasaba. Entonces fueron algo así como los reyes. Así es. Y fíjate que era tal la importancia del faraón en el antiguo Egipto que el palacio real era el auténtico centro político del país. Y se mandaban a hacer esculturas y pinturas del faraón que luego se ponían en muchos lados del reino. De hecho, si ustedes observan la línea del tiempo de su libro de texto, en la página 36 y 37, se darán cuenta que la historia de la civilización egipcia está dividida en dinastías. Es decir,
que algunos historiadores dividen los casi 3000 años de historia del Egipto antiguo de acuerdo con las familias de los faraones. Y por cierto, María, ¿sabías que los faraones eran tan importantes en Egipto que las famosas pirámides que vimos al principio no fueron otra cosa que tumbas muy grandes construidas para honrar a los faraones? La verdad es que no tenía la menor idea, pero es muy interesante. Pensé que eran algo así como el palacio desde donde ellos gobernaban. No. De hecho, tenemos un video, un poco breve, en el que podemos ver más sobre las pirámides, los faraones y los egipcios. ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo. Bueno, los egipcios pues, son una de las primeras civilizaciones que tenemos con, digamos, en registro de la humanidad, ya con escritura, con todas las demás elementos que van a hacer, digamos, una cultura con esta civilización. Pero bueno, lo interesante de los egipcios es que vamos a darnos cuenta que ellos en realidad, pues como me lo mencionas, no vivían en pirámides, sino que las pirámides son monumentos funerarios que van a construir en el reino antiguo para honrar justamente a los grandes faraones, ¿no? Ellas lo construían las pirámides porque ellos consideraban que estaban evocando lo que se llamaba el montículo Benben, que era un montículo primigenio donde surgió, de acuerdo a la teogonía egipcia, pues el universo, ¿no? Ellos consideraban esto, ¿no? Y bueno, en realidad Egipto, nosotros siempre vamos a tener la idea de que es un país en el desierto, ¿no? Vemos justamente las postales, las imágenes en la televisión, en otros lados, es casi arquetípico que vemos las pirámides, los camellos y el desierto, ¿no? Entonces nos quedamos con la idea que los egipcios son una cultura que vive en el desierto, y pues no, ellos vivían realmente en las riberas del río Nilo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desbordar el río Nilo año con año y esto va a depositar un limo negro muy fértil, que de hecho ese es el nombre original de Egipto, Kemet. Ellos le llamaban a este limo Kemet, que significa la tierra negra, y justamente eso es lo que nos va a hacer el nombre de Egipto, ¿no? Ahora sí ya todo me quedó perfectamente claro. Y después del faraón, ¿quiénes estaban? Fíjate, María, que debajo del faraón y su familia se encontraba una organización social, administrativa, compuesta por, y si me ayudas ahorita a apuntarlo en el pizarrón, Claro que te lo sí. voy dictando. Sí. Escoge el color que más gustes. Tenemos en primer lugar los ministros Ajá. y cortesanos. Ministros. ¿Los cortesanos formaban parte de esta o eran aparte? No, eran parte de lo mismo. Muy bien. Ministros y cortesanos. Que ellos se dedicaban a las tareas de gobierno. Luego tenemos abajo a Sí. los escribanos. Los escribanos. Que eran los encargados de escribir los jeroglíficos, que eran un tema complicado de aprender. Ujú. Luego tenemos a los sacerdotes, Ajá. que se dedicaban al culto de los numerosos dioses del panteón. Ujú. Y tenemos después a los miembros del ejército, Ujú. ¿no? Le voy a poner nada más ejército. Ahora bien, debajo de toda esa, y bueno, la familia del faraón, abajo de toda esa organización social, teníamos sosteniéndola a los campesinos y a los artesanos, Muy bien. que eran la mayor parte de la población, pero paradójicamente, sobre ellos no conocemos tanto. Artesanos. Muy bien. Pues bueno, esa era la organización social de los egipcios. Desde que empezó la clase no dejo de querer preguntarle sobre las momias y las pirámides. ¿Por qué hacían todo eso? Sin duda, esa es una cosa muy importante de los egipcios que hay que conocer, ya que ellos tenían una forma de ver la vida y la muerte muy peculiar. Y justo tenemos un video donde se explica su creencia. ¿Te parece si lo vemos? Sí, claro. Vamos allá. Para los antiguos egipcios, la muerte era considerado como un estado de transición. En realidad ellos consideraban que para poder acceder a la vida eterna se debía de hacer ciertos rituales, los cuales los podemos reconstruir
gracias a las pinturas murales, a los diferentes ajuares funerarios. Y bueno, para los antiguos egipcios, con lo más importante era pasar todo el juicio del alma, que se conoce como la psicostasis, para convertirse en un Usir Maheru. Esto significa en un Osiris justo de voz, es decir, que el corazón había sido pesado en una balanza con la pluma de Ma'at, que es la verdad, el orden y la justicia. Y entonces, bueno, pues todos estos conceptos morales sobre cómo debemos de portarnos en esta vida para poder acceder aún más allá y poder vivir eternamente, pues surgen desde los antiguos egipcios, ¿no? Entonces nos quedamos siempre con la idea de que ellos se la pasaban nada más construyendo tumbas y que estaban obsesionados con la muerte, pues nada más alejado de la realidad. Los antiguos egipcios estaban más bien obsesionados con la vida. Ellos querían vivir por toda la eternidad como lo habían hecho en el país del Nilo, es decir, en un paraíso agrícola lleno de vida, lleno de corrientes de agua, lleno de dátiles, lleno de todas las cosas buenas. Y por eso, bueno, justamente ellos van a colocar en las tumbas pues todo este tipo de objetos, todo este tipo de inscripciones que obviamente nos van a hablar de lo bueno que es la vida y cómo ellos esperan vivir en el más allá, ¿no? En ese sentido, pues pueden venir ustedes aquí al Museo Nacional de las Culturas, en donde tenemos muchísimas objetos, los cuales nos hablan acerca de esta concepción de la muerte para los egipcios. Y bueno, pues pueden ustedes apreciarlos y tratar de entender un poco más acerca de la mentalidad de esta milenaria cultura. Los esperamos aquí en el Museo Nacional de las Culturas. Así como verán, queridos alumnos, los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. ¿Y ellos también creían en varios dioses? Así es, para los egipcios la religión era una cosa muy importante de sus vidas, ya que creían que afectaba toda su realidad. Por esto mismo, creían y veneraban a numerosos dioses, es decir, su religión era politeísta. Estas divinidades fueron identificadas y representadas por los egipcios con objetos o elementos de la naturaleza, sobre todo con animales, por lo que es común que veas a los dioses egipcios con cuerpo de hombre, pero cabeza de animal. Los principales dioses egipcios fueron Ra, Isis, Osiris, Horus, Tot, entre otros. No sé si quieras que los apuntemos en el pizarrón para que lo tengan los niños claro. Claro, para que lo puedan apuntar en su ¿los quieres anotar tú de tu lado? Bueno, en su libreta. Mencionamos que estaba Ra, Isis, Horus, Tot, entre otros. Habrá que apuntar también a Osiris. Afortunadamente, gracias a los jeroglíficos y a los papiros que nos han llegado hasta nuestros días, podemos conocer más sobre las creencias y los mitos de los antiguos egipcios. Y uno de ellos era el viaje que todos los días debía hacer Ra, el dios principal de los egipcios. Sí, de hecho, me parece que tenemos un video sobre ese viaje. Así que vamos a verlo. El ciclo de las 24 horas diarias vuelve a comenzar y el mundo se renueva con el viaje de Ra, el dios sol. Durante las 12 horas diurnas, acompañado por otros dioses y por los cinocéfalos que le alaban, Ra navega por la bóveda celeste, iluminando la tierra y el cielo e inundándolos de luz y de vida. Al anochecer, el sol poniente llega al horizonte occidental, el lugar de las necrópolis. Allí le espera la diosa vaca Hathor, señora del país sagrado, que acoge al dios cuando va a introducirse en el inframundo. El deseo de los difuntos es acompañar a Ra en su viaje y renacer con él. La colina representa la montaña tebana y la tumba está marcada por un edificio coronado por una pequeña pirámide. Los papiros evocan el delta del Nilo, refugio de Isis cuando dio a luz a su hijo Horus. En el inframundo, el dios Sol debe recorrer las 12 horas de la noche. Se trata de un camino lleno de peligros, poblado por seres híbridos que tratan de impedirle el paso. Ra adopta una nueva forma con cabeza de carnero, representando al Sol envejecido.
Viaja en la barca solar protegido por el cuerpo ondulado de la serpiente Nehén. Otros dioses escoltan al dios en su viaje y reciben sus órdenes. Los que habitan en el más allá, al emprender esta misma travesía, quieren acompañar a Ra para que les ilumine. El difunto llega al umbral de la estancia infernal. Ante cada hora se halla una puerta. Cada una está custodiada por 3 guardianes. Para pasar la puerta hay que conocer y pronunciar sus nombres. Con cabeza de carnero, el portero, el más cortante. Con cabeza de cocodrilo, el heraldo, el que rechaza a los malvados. Con cabeza de toro, el guardián, el de voz potente. Es un camino lleno de riesgos. Se ha traspasado la frontera con el mundo físico. Está lejos todo lo conocido. Pero los dioses acogen al difunto. Solo de su mano podrá ir avanzando y recorrer las horas nocturnas. Si logra superar todas las pruebas y peligros, llegará finalmente a la gran sala presidida por Osiris, donde se juzgará la pureza de su corazón. Es el paso imprescindible para que pueda renacer con Ra a una nueva vida. En el más allá, Osiris y Ra se han encontrado y se han convertido en gemelos. Osiris como dios de las regiones de la noche. Ra como dios del sol que brilla en el cielo durante el día. Pero no son más que aspectos de un ciclo perpetuo de existencia. Hay una misteriosa cooperación entre oscuridad y luz, entre factores opuestos, que explica la renovación de las 24 horas del ciclo diario. Osiris, como dios del más allá, permanece en el inframundo. Ra, tras atravesar triunfante las 12 horas de la noche, aparece de nuevo en el horizonte transformado en un escarabeo, Khepri. Los difuntos le acompañan en su salida al día. Ra y Osiris han asegurado la continuidad. El universo sigue renovándose eternamente. Tan fascinante como su religión, su escritura y su cosmovisión fue el arte desarrollado por los egipcios. Veamos un video para conocer algunas de las características del arte desarrollado por esta civilización milenaria. Egipto ha desempeñado un papel muy importante en la historia, pues sentó las bases del orden político a lo largo de sus 3 imperios. Se trataba de un pueblo agrícola y comerciante. Arte antiguo. Egipto. Los egipcios eran muy religiosos y utilizaron el arte como un medio para venerar a sus dioses. Así, sus cánones estéticos no se modificaron durante más de 3000 años. Sus cultos y rituales, como el proceso de momificación, la creación de sarcófagos y la construcción de pirámides, se basaban en la creencia de otra vida después de la muerte. La perfección, la delicadeza y la monumentalidad de sus construcciones y creaciones artísticas se caracterizaron principalmente por la yuxtaposición de las figuras y la superposición de los planos. Arquitectura. En el periodo del Antiguo Imperio, floreció la construcción de pirámides, las cuales albergaron tumbas reales. Fueron construidas por los propios egipcios, quienes probablemente consideraron su trabajo como un acto de ofrenda a sus faraones, con grandes y muy pesados bloques de piedra tallada. Escultura y pintura. En la escultura y la pintura, los criterios de representación fueron jerárquicos, es decir,
los tamaños de los objetos o personajes representados manifestaban su importancia. Por otro lado, no tenían conocimiento sobre perspectiva. Utilizaron jeroglíficos como sistema de escritura. También se difundió el empleo de símbolos como la llave de la vida, la esfinge, el disco alado y el loto. Artes menores. El arte estaba implícito en cada trabajo que se realizaba, y los artistas explotaron todos los materiales que llegaban de otras regiones. Los canteros y taladradores que esculpían las vasijas de piedra, los carpinteros que fabricaban los muebles, los orfebres y los joyeros que elaboraron las armas, así como los aderezos de cobre y los ornamentos para los faraones, hicieron objetos para los cultos fúnebres y para el uso diario. Y bueno, pues como vieron, el arte egipcio era realmente impresionante, era muy bonito. ¿Tú qué opinas? A mí me sorprende cómo, por ejemplo, no tenían esta idea de la perspectiva, pero sus esculturas sí tienen un volumen y como un realismo que pocas veces se vio en la antigüedad. Sí, la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, esta civilización empezó a decaer a partir del año 550 a.C. aproximadamente, que fue el año en que los persas llegaron y conquistaron Egipto. Si bien hubo un pequeño periodo en el que recuperaron su independencia, finalmente en el 332 llegó Alejandro Magno para conquistarlos y ya definitivamente integrarlos al mundo greco-romano. Y bueno, pues solo quedaría mencionar que de los egipcios, unas de sus aportaciones más importantes son a los campos de la medicina, a la astronomía, a las matemáticas y a la agricultura. Bueno, pues espero que ustedes hayan anotado todo esto en su libreta y si no, recuerden que pueden volver a ver cada una de estas sesiones. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, María. Hemos terminado con Civilizaciones Agrícolas de Oriente, Egipto, y espero lo hayan disfrutado tanto como Alberto y yo. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg.